Hola a todos, bueno, como podéis ver por el título y la miniatura, toca hablar de Hamnet, la nueva película de Chloe Zhao que llega a los cines la semana que viene. Yo ya he tenido la oportunidad de verla y en este vídeo os voy a dar mi opinión sin spoilers para que os hagáis una idea, si todavía no conocéis esta historia, de lo que podéis encontraros con esta película. Os voy a hablar de muchísimos aspectos de la peli que ya os adelanto que me ha enamorado por completo. Si me seguís en redes sociales sabéis lo mucho que me he obsesionado con esta película desde que la vi y nada, os voy a hablar un poco de ella, así que nada, empezamos. Bueno, no puedo empezar de otra manera que no sea Chloe Zhao lo ha vuelto a hacer, ¿vale? Me ha emocionado, me ha enamorado, me ha flipado muchísimo su manera de dirigir y contarnos esta historia. Es una peli profundamente íntima, delicada y devastadora. Yo sé que muchísima gente se ha centrado en evidentemente la trama más importante de esta peli, que es sobre la pérdida, sobre la vida y la muerte, pero creo que toca muchísimos más aspectos sobre salud mental y más concretamente en el personaje de Agnes. Pero bueno, no me quiero adelantar, ya sabéis que mis críticas las divido en diferentes apartados. Primero un poco datos de la peli, de qué trata, quiénes están involucrados, luego lo que más me ha gustado, luego lo que menos me ha gustado, luego una pregunta que me hago sobre cada película, que en esta ocasión, por supuesto, y no podía ser de otra manera, es sobre la salud mental de una madre y su familia, y finalmente mi conclusión y mi puntuación. Así que nada, empiezo por quiénes son los responsables, de qué trata esta película. Y como os he dicho, Hamnet está dirigida y guionizada por Chloe Zhao junto a Maggie O'Farrell, que es la escritora de la novela en la que se basa esta película. A Chloe Zhao la conocemos por otras películas como Nomadlands o The Eternals y también por supuesto The Rider, película que recomiendo muchísimo, y se caracteriza por esa cercanía al contarnos las historias, esas fotos tan características y también por cómo ahonda en la salud mental de sus personajes. Y bueno, como os he dicho, la peli está basada en una novela escrita por Maggie O'Farrell, una autora que escribió esta novela centrada en William Shakespeare y su familia a través de diferentes documentos que se conocen sobre su vida. Ha ido rascando en esa historia y ha construido esta novela para contarnos pues esta historia tan dramática que vivió esta familia y cómo esto provocó la creación de una de las obras más icónicas del teatro, Hamlet. Y bueno, si sois tan ignorantes como yo de la obra de William Shakespeare y también de la obra de Maggie O'Farrell, esa similitud entre Hamnet y Hamlet. Y es que son exactamente lo mismo, en la época se intercambiaban esos dos nombres, así que de ahí viene esa creación de la obra de Hamlet. Y ocurría lo mismo con Agnes y Anne. Era el nombre de la protagonista y también pues era intercambiable. De hecho creo que su nombre original era Anne Hathaway, pero su padre la llamaba Agnes y todo el mundo le llamaba Agnes. Así que bueno, pues aquí este pequeño dato por si sois igual de desconocedores de la vida de William Shakespeare y también un poco de la literatura clásica, etcétera, porque es algo en lo que yo personalmente no me he adentrado. Yo no he podido leer la novela, la verdad es que tengo bastante curiosidad. No es el tipo de novelas que suelo leer, ¿vale? No me gustan leer dramas, así como en el cine me encanta ver películas dramáticas, es mi género favorito. En la novela no suelo leer ese tipo de historias, pero me ha llamado mucho la atención para adentrarme y para ver si están enfocadas de la misma manera. Porque es verdad que gira en torno a la familia de Shakespeare, a William, pero el personaje central en esta historia es Agnes, o cuyo nombre era Anne Hathaway, sí, como la actriz de Hollywood, y ese proceso de conocerse, confiar, tener una familia, la pérdida, la depresión, muchísimos aspectos sobre el personaje de Agnes, así que no sé si la novela está centrada de la misma manera, pero esta película sí, ¿vale? Mucha gente se está centrando en la figura de William Shakespeare, etcétera, y es verdad que es importante, es un eje central de la historia, pero esta peli está absolutamente protagonizada por su mujer, por Agnes, interpretada por la maravillosísima Jessie Buckley. Interpretando a William tenemos a Paul Mescal y luego tenemos a un equipo de secundarios absolutamente brutal, de los que tengo que destacar especialmente a Emily Watson, que interpreta a la madre de William. Es un personaje que a mí personalmente me ha dejado completamente rotísimo, y también por supuesto al joven Hamnet, el hijo de Agnes y William, interpretado por James Linter. Como os he dicho, la historia nos adentra en la vida de esta pareja
pareja desde que se conocen, situada en 1596, descubre los últimos años del siglo XVI y cómo un acontecimiento marcó a esta familia, más concretamente un fallecimiento, y cómo esa pérdida afecta ya no solo a los personajes, sino a la relación entre ellos y cómo ven el mundo. Pese a que nos encontramos con una peli dramática en la que desde luego vais a llorar, yo estuve llorando más de la mitad de la película, pero tengo que decir que la peli es muchísimo más reparadora y muchísimo más esperanzadora, ¿vale? No todo es drama, no todo es oscuridad, evidentemente es algo que se toca y está mostrado en pantalla con diferentes ingredientes visuales, vamos a decirlo, como ese bosque, esa cueva, las miradas. Es una peli en la que es muchísimo más importante las miradas y los gestos de los personajes que lo que propiamente están diciendo. Y eso es algo que a mí personalmente me ha enamorado por completo. Pero bueno, ya me estoy adelantando en lo que más me ha gustado, voy a pasar a ese apartado, ¿vale? En hablaros un poco de lo más satisfactorio y lo que más me ha gustado de esta película. Y así, de primeras, os voy a decir que todo me ha flipado, me ha parecido una peli muy redonda, me ha parecido una peli totalmente espectacular y que es la definición de cine, lo que uno espera al entrar en una sala de cine, que te haga sentir, que te haga emocionarte, que te haga empatizar, que te haga conectarte con esos personajes. Y eso es algo que evidentemente me ha pasado muchas veces con diferentes tipos de géneros y películas, pero esta película de verdad fue directa a mi corazón y se ha convertido en una peli que voy a recordar seguramente durante toda mi vida y que estoy deseando volver a ver en una sala de cine. Voy a empezar con la dirección de Chloe Zhao, que esto viene unido un poco a la fotografía de la película, una peli muy natural, muy orgánica, en la que la luz, los paisajes, ese bosque, hacen que la peli vibre desde el principio. Con un simple plano por el bosque logra adentrarte en esa historia y empezar a hacerte preguntas, ¿no? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué hace en ese bosque? Y creo que eso es algo que muy pocas pelis consiguen con nada más su arranque. Y esto, desde luego, es gracias a la dirección, a esa fotografía y, por supuesto, a todo el diseño de arte de la película, vestuario, maquillaje y, por supuesto, las interpretaciones. Jessie Buckley es la primera que sale en esta película, la primera que nos enamora y de verdad que es algo que te atrapa al instante. Pero bueno, antes de hablar de Jessie y de su interpretación, también quiero centrarme un poco en la banda sonora. Es una banda sonora impecable y que va muy unida a la dirección. No es una dirección muy rocambolesca, no intenta hacer muchísimos movimientos de cámara ni tampoco intenta hacer piruetas visuales. Es bastante sencilla, bastante natural. Muchísimas veces vemos cómo la cámara está situada y están ocurriendo las cosas y simplemente nos movemos un poco y a destiempo, hay que decirlo. Es una dirección bastante llamativa y que viene muy bien acompañada por una banda sonora que es muy sutil y muy poderosa en muchísimos momentos. Y de aquí paso un poco a la interpretación de Jessie Buckley. Me ha enamorado ya no solo por completo, sino me ha enamorado ella misma como Agnes. Sus miradas, sus gestos, cómo hace esa interpretación física en muchísimos momentos. Vi un vídeo de Jane Fonda hablando de la película, pues haciendo una presentación de la película y ella misma lo decía, nunca había visto un parto como lo hace Jessie Buckley, nunca había visto ese sentimiento de cómo nace un bebé y ahí tiene toda la razón. Es una interpretación totalmente bestial que te deja completamente descolocado y que te hace adentrarte ya no solo en la película, sino te hace sufrir con el personaje, te hace empatizar de una manera que de verdad yo personalmente no me esperaba que tuviese esa conexión tan fuerte con el personaje. Y aquí voy a hablar también un poco del viaje de Jessie, un poco de esa salud mental. Evidentemente, como mucha otra gente que ya ha visto la película ha remarcado, la peli va sobre la pérdida, sobre la vida y la muerte. Al final, esta familia está atravesada por ese hecho, pero es verdad que el personaje de Agnes lleva muchísimas cosas a sus espaldas. Tiene una mochila bastante cargada. Yo desde el principio de la peli ya estaba adentrándome un poco en su cabeza, cómo pues esa soledad ha marcado su vida, cómo la pérdida de su madre también ha marcado su forma de relacionarse con su propia familia, el aislamiento a la que se somete ella misma, esa depresión que atraviesa su vida y que yo personalmente lo he visto muy bien visualizado en la peli con ese agujero negro en el bosque. Creo que es un personaje muy complejo, muy rico mentalmente y que nos demuestra pues ese viaje emocional y de salud mental, ya no solo del personaje de Agnes, sino de muchísima gente y en este caso en concreto
tipo de madres que tienen que sufrir lo que el personaje de Agnes sufre en esta película. Y como os he dicho, es una interpretación súper poderosa que yo muy pocas veces he visto en el cine. La que me viene más a la cabeza puede ser Julianne Moore en Las Horas. Creo que es una conexión bastante lógica en algunos aspectos. Es verdad que los personajes no tienen nada que ver, pero cómo se muestra en pantalla es muy poderoso y creo que tienen bastantes cosas en común. Así que bueno, después de hablaros un poco de la dirección, fotografía, banda sonora, las interpretaciones, Paul Mescal está maravilloso, ¿vale? No le he mencionado, pero el trabajo de Paul Mescal es una absoluta barbaridad, al igual que la actriz que hace de su madre. Creo que en general tiene un reparto absolutamente maravillosísimo y que lo dan absolutamente todo en todo momento. Pero bueno, también quería adentrarme un poco en la trama. Creo que es muy inteligente por parte de Chloe y de Maggie, que al final, bueno, pues Maggie es la escritora del libro y también ha participado como guionista en esta peli junto a Chloe, en cómo nos narran esta historia y cómo nos van soltando pequeñas piezas para completar ese puzzle final, que es esa recta final de la película, que no voy a nombrar, no voy a deciros absolutamente nada. Quiero que la peli os sorprenda, tanto como me sorprendió a mí, y que tengáis ese viaje emocional como lo tuve yo con la película. Pero es muy inteligente cómo han ido construyendo la trama de esta peli y hablando sobre diferentes temas, como he dicho, de salud mental. Es verdad que hasta ahora me he centrado en el personaje de Agnes, hablando un poco de salud mental, pero esto es algo que atraviesa a todos los personajes de la película. La vida o la muerte, la pérdida, el sentirse estancado en un momento dado en tu vida, el maltrato familiar, las secuelas de ese maltrato, la invisibilización o incluso sentirse silenciada en algunos momentos. Creo que es algo muy heavy lo de esta película. Y bueno, he mencionado las interpretaciones y que son bastante físicas en muchos momentos y dan muchísimo más poder los gestos y las miradas que los propios diálogos de la película. Pero también los silencios son muy importantes en esta película, y los gritos creo que son algo súper poderoso y de verdad que solo puedo hablar cosas positivas de esta peli porque de verdad que es una joyaza. Y bueno, aquí paso un poco a lo peor de la película. Yo personalmente no le saco nada, ¿vale? No le saco nada malo a esta peli, no le saco nada negativo. Creo que es absolutamente redonda en todos los aspectos, pero es verdad que quizá mucha gente no se acerque a esta peli por ser un drama, ¿vale? Yo sé que hay mucha gente que no le gusta llorar, no le gusta tener estas sensaciones en el cine tan reales, ¿no? Es algo que pues prefieren que sea ficción y alejarse un poco del drama. Yo os diría que os acerquéis a esta historia. Creo que es una peli muy, muy, muy heavy, que al final nos habla de cosas súper cotidianas y que todos en algún momento de nuestra vida vamos a vivir alguna situación de este estilo. No exactamente como la de esta peli, porque ni vivimos en esa época, ni todos somos mujeres, ni vamos a pasar por un embarazo, pero creo que habla de temas muy transversales que todo el mundo puede empatizar, que todo el mundo puede vivir en algún momento dado de su vida, porque al final nos habla, pues eso, de vivir, de morir, de ese sentimiento, de cómo superar una pérdida, de cómo hablar contigo misma cuando no te quieres ni escuchar, cuando la vida sigue pero tú no puedes seguir. Creo que es algo bastante interesante y creo que es una peli que todo el mundo debería ver, la verdad. Y si podéis verla en el cine, muchísimo mejor. Creo que es una peli que se puede vivir de otra manera en una sala en la que todo el mundo esté conectado con la historia. Esta peli, Hamnet, es sin ninguna duda la humanidad en el estado más natural posible. Y bueno, no he mencionado en lo mejor porque quiero hacer diferentes vídeos cortos para redes, pero el elemento de fotografía y de color en esta peli es algo muy importante. De hecho, la propia Chloe Zhao nos ha hablado un poco de cómo fue el proceso de creación del vestuario de estos personajes y cómo los colores son muy importantes para ellos. Tenemos el rojo, el verde, el azul. De verdad que son cosas que simplemente suman a algo que ya es una absoluta barbaridad. Y bueno, de aquí paso al tema que quería tratar en este vídeo antes de daros mi conclusión final, aunque creo que ya sabéis cuál es mi conclusión final. Pero bueno, es la salud mental en esta madre y la familia. Creo que uno de los aciertos más grandes de esta peli es cómo se nos muestra y con la naturalidad en la que se nos muestra todo lo que ocurre en esta película. Y cómo los acontecimientos y lo que ocurre en cada una de las etapas de la vida de estos personajes hacen cambiar
captar la mirada de personajes secundarios que hay alrededor. Esto lo vemos, por ejemplo, con Agnes y la madre de William Shakespeare. Creo que esa relación al principio pues se nos muestra de una manera y según van pasando los años, según van pasando diferentes cosas en la película, vemos cómo esos personajes se deconstruyen y vuelven a construir, se vuelven a poner cimientos que se habían destruido. Y creo que eso es algo bastante llamativo y bastante guay de esta peli, porque simplemente podría centrarse en los personajes principales y olvidarse un poco de lo que está ocurriendo alrededor. Y es todo un acierto que Chloe Zhao y Maggie hayan querido centrarse en estas historias aportando al resto de personajes. Porque al final en nuestra vida, cuando tenemos un problema de salud mental, cuando tenemos un problema de depresión, bipolaridad, ya no solo nos afecta a nosotros mismos, sino que también afecta a nuestro entorno, su mirada hacia nosotros, su mirada hacia ese tipo de problemas. Y eso es algo que esta peli, de forma sutil y no sutil, ¿vale? De forma directa e indirecta, muestra en pantalla. Estoy mencionando a la madre de William Shakespeare, pero también tenemos al hermano de Agnes, por ejemplo. Son personajes que están alrededor, que están orbitando alrededor de los dos personajes principales y que vemos un crecimiento también en ese aspecto. Así que creo que es muy importante lo que hace esta película. Y también, como he dicho, sobre esa maternidad y cómo una familia intenta seguir con la vida, porque la vida no para. Te quiero decir, el mundo sigue girando, que ocurran este tipo de desgracias. Y vemos cómo esta familia intenta sobrevivir, intenta tirar hacia adelante, cada uno como puede, cada uno con las herramientas con las que cuenta. Y bueno, algunos tiran por un camino, otros tiran por otro. Y eso es algo bastante llamativo de esta película. Y otra de las cosas que más me ha gustado de esta peli, hablando un poco de salud mental, es que los personajes no se juzgan entre ellos. Y creo que eso es algo muy importante porque en la sociedad en la que vivimos juzgamos directamente a las personas por todo. Cualquier cosa es motivo de juicio y creo que esta peli es muy guay porque en ningún momento hay esa lucha entre personajes por cómo piensan o por cómo actúan o por cómo están sufriendo ciertos aspectos. Es una peli que nos muestra el dolor, el amor, la incomprensión, la necesidad de ayudar a la persona que tienes al lado de una manera súper natural y súper interesante. Y bueno, de aquí paso a mi puntuación para Hamnet y como os podéis imaginar es de 5 estrellas sobre 5. Ya nada más terminar de ver la película, ya lo primero que dije fue como un y ya está. Ya tengo mi peli del año, ya tengo mi peli favorita de los últimos años, porque es que nunca una película que me hiciese sentir así en una sala de cine. He llorado mucho con muchas películas, lloré muchísimo con Lo Imposible, por ejemplo, una peli que te pone a flor de piel todos los sentimientos y todas las emociones por vivir esa experiencia con esa familia, pero esta peli llega a otro nivel y como os he dicho, habla de algo muchísimo más humano y muchísimo más cotidiano y creo que eso es lo que hace que esta película haya sido tan especial para mí y esté deseando volver a verla. Desde luego me he obsesionado por completo, no lo niego en ningún momento, pero es que además de que me haya gustado mucho y que me haya obsesionado con ella, creo que es una peli que es totalmente impecable. Puede gustarte o puede no gustarte, puede enamorarte este tipo de cine o no, pero es una peli que técnicamente está impoluta, que nos cuenta lo que nos quiere contar y que lo hace con una sensibilidad y una empatía absolutamente increíble. Así que nada, aquí abajo en comentarios podéis decirme vuestra opinión cuando la veáis. Como os he dicho, yo recomiendo muchísimo que vayáis al cine a verla. Se estrena el próximo fin de semana. Creo recordar que es 23 el próximo fin de semana. Y nada, no os la perdáis. Yo personalmente os recomiendo verla en versión original. Creo que el trabajo de Jesse y de Paul Mescal es una absoluta barbaridad. Y nada, aquí abajo comentamos. Os recuerdo que os podéis suscribir a mi canal aquí abajo y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.